Buenas tardes, soy Fernando Portillo y hoy vamos a cruzar la bahía de Cádiz para visitar el domicilio de un fotógrafo que vive en la villa de Puerto Real. Su nombre es Juanlu González. Nos acercamos. Saludos. La verdad es que la culpa de que yo esté haciendo fotografía creo que la tiene mi padre. Mi padre no era un profesional, ni siquiera una persona muy avanzada en la fotografía, pero sí tenía fotografías para tomar instantáneas de la vida de nuestros hermanos, de la familia, y cuando íbamos al campo y todo eso. Pero sí tenía una cámara que era bastante buenecita. Era una cámara de formato medio, una Yashica de doble objetivo y una Yashica Mat. Y yo recuerdo que de pequeño me gustaba mucho mirar, porque es eso de que mirando de arriba se veía el mundo al revés, y además con el color, que me llamaba mucho la atención. Para mí era algo mágico, ¿no? Entonces mi padre un día se decidió, dice: ya que te gusta tanto la cámara, te voy a enseñar a manejarla. Estuvimos jugando un poco con ella, y recuerdo que cuando estaba, no sé, con 11 años, 10 años, por ahí, me presenté a un concurso de fotografía, que además marcaría, la fotografía la conservo, obviamente en blanco y negro, y marcaba un poco muchas de las fotografías que he hecho a futuro, ¿no? Que son las fotografías de patrimonio, ¿no? En este caso patrimonio cultural, o histórico, porque fue una fotografía del Castillo de Jimena con la que empecé. De ahí ya pasé a una mamilla, una reflex mamilla de 35. Y bueno, luego una práctica, y luego ya empecé a seguir con Canon, y bueno, pues hasta hoy, ¿no? He tenido pues 6 o 7 cámaras. Vale. Los autores que me han gustado o que he seguido un poco de cerca han variado muchísimo a lo largo de mi vida. Sí, yo en principio hacía básicamente fotografía de naturaleza, y entonces pues me fijaba en José Luis González, o gente así, ¿no? Del mundillo de la fotografía, fundamentalmente de José Luis Rodríguez, de fauna, ¿no? Básicamente. Pero luego empecé a derivar un poco por el paisaje, y bueno, y últimamente pues estoy un poco más con retratos, de alguna manera documentar la vida de gente en el medio rural, en España, y fundamentalmente en el norte de Marruecos. En el mundo del paisaje, pues lógicamente el gran maestro ha sido Ansel Adams, ¿no? Yo recuerdo esas fotos, esas inmensidades donde prácticamente no se veía nada más que naturaleza, ni un signo humano, que parecía que cada foto era un descubrimiento de una zona única, ¿no? Con esas espectaculares luces, a pesar del blanco y negro, ¿no? Que yo en mi vida había imaginado paisajes en blanco y negro. Pues Ansel Adams sigue siendo un referente importante. Pero luego, cuando he seguido un poquito con la fotografía un poco más etnográfica, un poco más de patrimonial, pues no cabe duda que García Rodero me gusta muchísimo su trabajo. Hago cosas parecidas, lógicamente la temática al menos a lo que hace ella. Y luego Ortiz Echagüe. Echagüe, además de que también ha trabajado el tema rural, el tema etnográfico, y también el tema del protectorado, de la gente que vivía en el protectorado, también tiene una luz absolutamente espectacular. Él siguió revelando sus materiales con un sistema absolutamente, prácticamente ya desechado, pero que él siguió manteniendo durante toda su carrera, y la verdad es que es otro de los referentes. Y en cuanto al documentalismo puro, a mí siempre me tiró un poco Salgado, porque de alguna manera tiene una vis un poco social, de denuncia y tal. Y luego lo último que ha hecho con Génesis, hay que descubrirse, es uno de los mejores trabajos de fotografía que he visto en mi vida, a pesar de que, bueno, pues sea una persona un poco iconoclasta y que algunos no lo consideran. Pero ahí Salgado ha sido y es bastante importante. Bien, yo comencé a trabajar en plan un poco más serio con una Canon EOS que nos compramos a media entre un amigo y yo, que la cosa no daba para tanto. Y lógicamente luego, pues cuando uno hace una elección en un momento, casi es siempre ya presa de esa elección, a no ser que tenga muchos posibles y pueda hacer un cambio completo, ¿no? De maquinaria, de objetivos y de aparatejos, ¿no? Entonces sigo trabajando con Canon, y
Realmente hubo un parón importante porque cuando el mundo analógico prácticamente comenzaba a morir rápidamente, aunque bueno, se mantendrá por siempre, pero cuando el mundo analógico dejó de ser popular, las cámaras que salían tenían muy poca calidad, eran casi siempre cámaras con pasta, para que hubiera alguna reflex digital tampoco era muy buena, y está a años luz de lo que se hacía con una analógica. Y la verdad es que ahí tuve un parón y casi dejé de hacer fotografía, porque mi camarita pequeña digital, pues la verdad es que no me gustaba. Pero luego ya salieron algunas reflex digitales decentes y con ciertos megapíxeles como para poder hacer ampliaciones con calidad. Y bueno, pues seguí recuperando y aprovechando el equipo que tenía anteriormente y seguí con Canon, y actualmente tengo una Canon EOS 7D, una APS. Y estoy pensando próximamente en dar el salto a la cámara full frame para poder aprovechar de verdad los objetivos con los que trabajo. Tengo objetivos un poco casi de todo. Si trabajo con fauna, cualquier tele que tenga va a ser siempre corto. Y bueno, trabajo con algo más versátil, ¿no? Con un 100-400 de Canon de la serie L, que pesa, pues, para llevarlo encima, más de 1 kilo, pero la verdad es que no da malos resultados y bueno, te sirve bastante. A veces incluso pues le pongo un duplicador o un multiplicador 1.4. Depende de las luces y si estoy en movimiento, esos medios. Y entonces yo a esa fotografía le daba el valor de acompañar a los textos que yo publicaba en libros, en folletos, bueno, a veces carteles o en páginas web que hacía sobre los temas de los espacios naturales, ¿no? Entonces, bueno, tengo ahí una buena base de datos que vamos, valoro mucho. Pero digo, la fotografía ahí no era lo importante, sino que simplemente era pues un acompañante. De pronto pues empiezo a ver que primero que tengo fotografías ya antiguas, que ya lleva mucho tiempo haciendo fotografías, y a lo mejor la fotografía de un descorche, la fotografía de una cabaña y tal, que ya no existe ni que va a existir jamás, pues llega a ser un documento prácticamente histórico, ¿no? Entonces ese valor etnográfico quiero seguir manteniendo la fotografía que sigo haciendo hoy. Pero por otro lado también quiero pasar un poco de esa fotografía instrumento, de esta fotografía, ya digo, acompañante, a una fotografía con valor por sí misma. Entonces en esas estamos, estoy buscando, abstrayéndome un poco de lo cercano y tal, para intentar sugerir cosas con la fotografía. Y bueno, ya digo, estoy intentando montar algún proyecto de paisaje, pero eso, con mucho más evocador que una foto de algo que cualquiera ve en cualquier momento. Y bueno, en esas estoy. Espero ir avanzando algo en ese sentido, y que de aquí a un par de añitos pues tenga una colección importante de paisajes fundamentalmente las dos orillas del estrecho, que es la de Gibraltar, que es donde me muevo, para poder seguir exponiendo y compartiendo las fotografías con la gente. Realmente yo nunca había pensado en que mi fotografía tuviera ningún interés para poder ser expuesto, ¿no? en ningún sitio. Pero bueno, amistades, mi compañera y gente pues empezó a decirme que en el montante de miles de fotografías que atesoraba del norte de Marruecos podía servir para montar una exposición, y bueno, pues de alguna manera hubo un momento de, bueno, vamos a probar una cosa que no había hecho jamás en mi vida y que, bueno, podía ser interesante. Y entonces pues hice una selección de fotografías. También era una exposición de fotos, pero también quizá un poco educativa, ¿no? Yo quería contar cosas y quería animar a la gente a que conociera la otra orilla del estrecho, que viera que a pesar de que parece tan lejano desde el punto de vista humano, social, pues es mucho más cercano de lo que creemos. Y con esa idea me lancé a hacer una colección de fotografías que expuse en un hotel en mi localidad natal, en Los Barrios, porque tenía ganas de volver a mi tierra, hacerlo allí y contactar con gente. Y luego, la verdad es que ya pues, me animé a continuar el proyecto, metiendo también siempre algún cambio para no hacer lo mismo, ¿no? Que eso ya aburre un poco. Y entonces pues una compañera que también había trabajado el mismo tema conmigo, Ainara Martínez, una magnífica fotógrafa,
pues propuso que hiciéramos algo conjunto y que hiciéramos pares de fotografía, a veces el par desde visiones de ambas orillas, otras veces distintas visiones de un mismo objeto. Jugar con colores, jugar con murales, con cientos de fotos, haciendo olas de esos colores tan vivos que hay en el norte, en el Rif, en Marroquí, en Chagüen y en los alrededores. Y bueno, y encontramos que había o que hay en Cádiz una sala recientemente inaugurada, que es la sala de San Roque, que está junto a las murallas de Cádiz, a la entrada de Cádiz, que además se restauró y se rehabilitó con el mismo fin, de jugar con fotografías, con fotógrafos de las dos orillas del estrecho. Fue también un tema de cooperación internacional. Entonces, yo creemos que la sala, a pesar de que, bueno, es una sala magnífica, pero creemos que es la sala suya en la que tiene que estar, porque es lo que vamos a jugar con la mirada de ambas orillas, que ya digo, es el leitmotiv de la galería. Entonces estamos esperando si algo tienen de malo esto del mundillo de las exposiciones, es que no deja de ser arte efímero, que se hace un esfuerzo brutal por llenar una sala, por decorar, por organizar una sala, y luego cuando las desmontas, pues lo único que queda es un conjunto de fotografías que están en un ordenador o almacenadas en casa. Entonces la verdad es que nos estamos planteando, además siguiendo la moda que está ahora mismo tan pujante, nos estamos planteando la idea de hacer algún fotolibro. No un catálogo al uso de la fotografía, ¿no? Con cada foto y el numerito y el título debajo o poco más, sino que de alguna manera, yo quizá por esa mi deformación profesional, yo quiero seguir contando historias. Ya no haciendo alguna labor educativa, ¿no? Esto es lo otro, sino contar una historia, evocar una historia que queremos que se hunda sus raíces en el medievo, cuando las dos orillas no existían y era una sola, ¿no? Y bueno, pues con 4 frases, con algún poema, con algo así, queremos intentar transmitir la magia que tiene, pero claro, obviamente utilizando la fotografía de la exposición. Y bueno, pues va a ser la primera incursión seria con los fotolibros. Tenemos a magníficos diseñadores que colaboran con nosotros. Desde el punto de vista de diseño seguramente va a ser la caña, y lo que queda por redactar esa historia, ¿no? Para que sea algo más que un conjunto de fotos. ¿Quieres un cafelito? No, Sí. ¿O un vinito? Un cafelito. Sí, pues yo es que me quedo con frío.